Pamplona se encuentra a 155 kilómetros de Bilbao, una distancia que recorrimos en 1 hora 40 aproximadamente. Pamplona, que en euskera se llama Iruña, es un municipio y capital a su vez de la Comunidad de Navarra. Se extiende a ambas orillas del río Arga y por ella discurren otros dos ríos, el Orts y el Sadar. En 2014 contaba con una población de cerca de 200.000 habitantes, repartidos en una superficie de 25.000 kilómetros cuadrados. Vamos a comenzar nuestra visita a la ciudad por el paseo Pablo Sarasate. Dicen que fue un violinista del siglo XIX y compositor muy famoso. Este lugar dicen que es el centro de las concentraciones más emblemáticas que se producen en la ciudad. Uno de los primeros edificios que encontramos y lugares para visitar es la iglesia de San Nicolás. Dicen que fue erigida en el siglo XII y no nació solo para atender los oficios religiosos, sino que sobre todo para servir de bastión militar y defensivo a los vecinos de la ciudad, ya que integraba parte de la muralla. Fue en 1222, en alguno de los ataques sufridos a estos lugares, cuando un incendio arrasó la primitiva iglesia fortaleza romana y hubo que construir una nueva que fue consagrada en 1231, ubicada en el casco antiguo entre la plaza de San Nicolás y la calle San Miguel y el paseo de Sarasate. Sus gruesos muros y verjas, así como la única de las 3 torres de vigilancia que permanece en pie, dan cuenta de su conflictivo pasado. Este es el monumento a los fueros de Navarra. Sucedió que en 1893 y 94, denominada Gamasada, fue una reacción popular contra el ministro de Hacienda que pretendía suprimir el régimen fiscal especial que tenía Navarra. Hubo un levantamiento popular en el cual consiguieron que eso no sucediera, y esto es un monumento a la libertad y a la autodependencia que tenía Navarra en ese momento y sigue manteniendo hoy. Aquí vemos el Palacio de Navarra, sede de las instituciones florales, que después vamos a ver qué es. Y aquí nos encontramos en la Plaza del Castillo. La plaza es fruto de construcciones de distintas épocas, por lo que pueden apreciarse gran variedad de estilos que tienen los edificios que la circundan. Es el espacio urbano por excelencia, un lugar que ya existía en la Edad Media. Una función clave que cumplió la Plaza del Castillo ha sido su papel de corso taurino, ya que prácticamente todas las corridas se han desarrollado aquí a partir del año 1385. Varios edificios se han movido de lugar para que posteriormente se construyesen los edificios de la Diputación, el Crédito Navarro y el Teatro Principal. En 1859 se instauró el Hotel La Perla y entre 1880 y 95 se iniciaron las construcciones del Casino Principal y el Café Iruña. Café Iruña, a donde vamos a ir a almorzar un rato más tarde, un lugar muy característico de la ciudad. Con la construcción del segundo ensanche, el Teatro Principal tuvo que retroceder para abrir paso a la apertura de la ciudad en 1931. Aquí vemos el edificio del Café Iruña. Ese kiosco de piedra que estaba en el centro de la plaza es de 1943. Y con las obras de un estacionamiento que se hizo a finales del siglo XX, se descubrieron en el subsuelo restos de termas romanas, una necrópolis musulmana, un tramo de muralla medieval y los restos del convento de las Carmelitas Descalzas. Asunción, saca un litro de vino en porrón. Asunción,
Asunción, en vez de uno serán mejor dos. Pamplona tuvo desde la Edad Media 3 barrios, o burgos. Esos burgos se pasaban peleando unos con otros, hasta que en el siglo XV Carlos III el Noble los unió. Este edificio, que es el Ayuntamiento de Pamplona, es el que atestiguaba o el que unía esos 3 barrios o burgos. El edificio original, digamos que fue derruido, después se construyó otro barroco en el siglo XVIII, que también fue derruido en 1957, pero solo se conserva de él esta fachada. Desde el segundo piso del ayuntamiento, cada 6 de julio, a las 12 del mediodía, se lanza el cohete llamado Chupinazo, y el encargado de lanzarlo grita: "Pamplonesas, pamplonesas, viva San Fermín". Bueno, y ahí arrancan los Sanfermines, la fiesta tan tradicional y que lleva tantos turistas a Pamplona todos los años. Apaga luz, Maricruz, apaga luz, que yo no puedo dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio tienen salud. Apaga luz, Maricruz, apaga luz, que yo no puedo dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio tienen salud. Pobrecitos los borrachos que estáis en el Camposanto. Pobrecitos los borrachos que estáis en el Camposanto. Que Dios os tenga la gloria por haber bebido tanto. Apaga luz, Maricruz, apaga luz, que yo no puedo dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio tienen salud. Comunidad Floral es la denominación que recibe la organización como comunidad autónoma de la región de Navarra desde 1982 y que refleja la singularidad de su régimen de autogobierno, basado en los derechos históricos reconocidos por la disposición adicional primera de la Constitución Española de 1878. Esto quiere decir que pueden gestionar sus propios impuestos, tener un gobierno local con una autonomía mayor que otras regiones de España y que tienen sus propios fueros. Esto fue originario del año 1841. Dice la página del Café Iruña, al que estamos por llegar ahora, que desde 1888 preside la Plaza del Castillo. Y sigue con una frase de Hemingway, de Ernest Hemingway, que dice: "La gente buena, si se piensa un poco en ello, ha sido siempre gente alegre". Dicen que para la gente buena se fundó el Café Iruña en 1888, y no era de extrañar que sus clientes salieran alegres e iluminados, porque fue el primer establecimiento con luz eléctrica de la ciudad. La luz sigue siendo protagonista en una Pamplona cada vez más vibrante, sigue diciendo esta página. Desde el día de su inauguración ha sido un espacio de referencia, punto de encuentro de la vieja Iruña y testigo privilegiado del paso de los años. Lámparas de época, grandes espejos, policromados escudos, sillas Tonet, dan vida a este enclave singular de éxito desde el mismo momento de su inauguración. Dicen que se abrió al público en vísperas de San Fermín, llenándose hasta los porches. Se puede leer en las crónicas de la época.
El Café Iruña es un punto de encuentro de todos los pamploneses y de todos los visitantes que quieren conocer de cerca y vivir en primera persona las experiencias del célebre escritor Ernest Hemingway. Comenzó a escribir aquí libros como Fiesta, Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, París era una fiesta o El viejo y el mar, mientras disfrutaba de las mejores compañías de su café favorito. Los Sanfermines, las fiestas principales de Pamplona, se celebran hace siglos entre el 6 y el 14 de julio en honor a San Fermín, copatrono de Navarra y patrón de la diócesis pamplonesa. Según la tradición, Fermín, hijo del senador Firmus, que gobernó Pamplona en el siglo III, se convirtió al cristianismo y fue bautizado por San Saturnino, en el lugar que hoy se llama popularmente Pocico de San Cernín. Es patrono de las cofradías de boteros, viñateros y panaderos. San Fermín da nombre y es la excusa para que durante 204 horas Pamplona se transforme en una permanente fiesta en todo sentido. Los asistentes acostumbran a vestir de blanco y rojo, y este hecho fue recogido literalmente por Hemingway en su novela titulada Fiesta. La actividad más famosa de los Sanfermines es el encierro. Tiene siglos de antigüedad y el primer bando municipal que la reglamentó fue del año 1867. Consiste en una carrera de 800 metros delante de los toros y culmina en esta plaza de toros. Los encierros tienen lugar a diario entre el 7 y el 14 del mes de julio y comienzan a las 8 de la mañana, con una duración que ronda los 3 minutos. Si no se rezagan las reses, esa es la duración que tienen. Estos encierros conllevan un riesgo de graves heridas e incluso la muerte. El último corredor fallecido en los Sanfermines fue en el 2009, siendo el 15º registrado desde 1922. Estos toros astados de gran porte, como corresponden en la Feria del Toro, son lidiados por la tarde en esta plaza de toros. Este monumento al encierro es del español Rafael Huerta. Dicen que cursó estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que terminó en el año 1951. En el 52 se va a Buenos Aires con una plaza de profesor de modelado en la Escuela de Artes y Oficios hasta el año 72. Después regresa a Pamplona, donde llegó a ser director de la Escuela de Artes y Oficios, y desde 1987 se dedica únicamente a su taller de escultura. Por aquí una de las caras de los corredores es la del escultor.
Les voy a contar ahora la leyenda de Roldán y Ferragut, que sucedió por acá cerca. En el tiempo que Carlomagno, rey de los francos, vivía el esplendor de su imperio rodeado por una aureola heroica, las de sus 12 pares, ocurrió que un gigante musulmán de origen sirio, descendiente de la estirpe de Goliat, osó desafiar a cada uno de los 12 soldados. Primero venció al gran Ogier, a Reginaldo de Montalbán después, y así 1 a 1, hasta que solo quedó el valeroso Roldán, y aunque el emperador no había querido arriesgarlo en tal empresa, este acudió al desafío, que tradicionalmente se celebra en la ciudad de Nájera. Según contaban las malas lenguas, parecía que Roldán pudiera ser sobrino o tal vez hijo de los amores incestuosos entre Carlomagno y su hermana. Los combates de Roldán y Ferragut fueron terribles, pero tan equilibrados que finalmente hubo de decretarse una tregua al no producirse ningún claro vencedor. Durante la tregua, el paladín cristiano y el campeón islamita intimaron, y Ferragut, ingenuo y confiado, confesó a su nuevo amigo el secreto de su poder. Solo un punto en el cuerpo era vulnerable para él, el ombligo. Al día siguiente de la comida, Roldán provocó una discusión sobre la verdad y el error de sus 2 religiones, entonces enemigas declaradas, que subió de tono hasta tal punto que ambos decidieron resolverlo en un duelo, un juicio de Dios en el Palenque. Como no podía ser de otra manera, en el primer encuentro del combate, Roldán hundió la punta de su lanza en el punto débil que el propio gigante le había revelado, el ombligo, y así el fiero y cándido Ferragut cayó herido de muerte. Desde entonces hasta ahora, muchos varones de Nájera han sido bautizados con el metálico nombre de aquel gigante legendario, Ferragut. ¿Quién tiró la piedra? Otra de las leyendas narradas por aquí es una que está en las crónicas de Carlomagno, escrita por el propio emperador. Se llama La canción de Roldán. En el entorno del año 778, narra Carlomagno en primera persona, me encontraba yo guardando su misión por algún lugar de Navarra, con lo que no fue para mí una sorpresa recibir en mis dependencias emisarios del rey zaragozano Marsil, que portaban consigo un mensaje de paz. Como respuesta, consagré a Ganelón la tarea de llegarse hasta Zaragoza para que aceptara la propuesta de Marsil, y habiendo logrado nuestro objetivo, decidí que mi ejército y yo mismo podríamos retornar a Francia. Así dispuse que mi fiel Roldán ostentara el estandarte que le acreditaba como jefe de la retaguardia, mientras emprendíamos el regreso a nuestro añorado hogar. Todo estaba en orden, hasta que un día, mientras jugaba una partida de ajedrez, escuché el escalofriante sonido del olifante de mi querido Roldán. Me quedé paralizado, pues supe al instante que algo horrible debía estar pasando, pero Ganelón me intentó disuadir haciéndome creer que nuestro osado Roldán estaría dedicándose a otros menesteres como la caza, y que seguramente no necesitaría ayuda. Las palabras de Ganelón no me tranquilizaron, y una fuerza en mi interior me llevó hacia el lugar donde debían encontrarse los caballeros de mi ejército. Al llegar al desfiladero de Roncesvalles comprendí cuál había sido la causa de mi tormento, y allí encontré la tierra rociada con la sangre de mis pares, desolada y sembrada con sus cuerpos. No podía entender lo que había ocurrido, pero una súbita sonrisa llena de malicia en el rostro de Ganelón
me indicó que, sin dudas, él estaba al tanto de cuanto allí había acarecido, aquel detestable ser que querías ver muerto a su propio hijastro Roldán había conspirado contra mí y se había aliado con Marcia. Juré que devolvería diente por diente y consagré toda mi energía a perseguir al ejército zaragozano hasta que logré destruirlo, y Zaragoza cayó rendida a mis pies. En cuanto al detestable Ganelón, solo puedo decir que recibió lo que merecía, y tras un justo juicio fue descuartizado en Aix. Así fue como logré vengar la memoria de mi ejército. Y la historia quiso que todos estos eventos quedaran plasmados en la memoria popular, así se recuerdan en uno de los poemas épicos medievales más conocidos, como el Cantar de Roldán. Nuestra visita nos trae ahora a la Catedral de Santa María la Real de Pamplona, sede de la Arquidiócesis de Pamplona y Tudela. Dicen que es el conjunto arquitectónico eclesiástico más completo que se conserva en España y por eso se le considera único. Presenta las edificaciones habituales que se ven en otras catedrales, como la iglesia, claustro y sacristías, pero además tiene y conserva la sillería, el refectorio, sala capitular y dormitorio, que son más propias de la vida común a la que estaba sujeto su cabildo, y que a lo largo de los siglos se han ido derribando en otras catedrales españolas. Las estancias que lo configuran fueron constituidas en distintas épocas y estilos, conservándose hoy en día algunas de las dependencias románicas, pero predominando sobre las otras los edificios de estilo gótico. La Catedral de Pamplona tiene entre sus muros una variada muestra de sepulturas, entre la que es notable la colección de sepulcros góticos y sobre los que se destaca de manera incuestionable el de Carlos III, el Noble, que es este que vemos aquí. Como era costumbre, los reyes eran enterrados en las iglesias por las que profesaban una especial devoción y tenían un significado importante para su linaje o reinado. Casi todas las vidrieras que se ven hoy son del siglo XX. Únicamente se conservan 4 originales del siglo XVI, que se cree realizadas por Juan Carlos Bionde. La casi totalidad de la pérdida de los vidrios se debe a las sucesivas explosiones del molino de la pólvora, situada cerca de este conjunto catedralicio. En especial la explosión de 1733, en que gran cantidad de vidrieras fueron destruidas, inclusive muchas de sus tracerías y pináculos que coronaban el exterior de la iglesia se vinieron abajo.
Visitando la catedral y casi sin saberlo antes, nos encontramos con esta exposición que se llama Occidents. Es una propuesta cultural de la catedral que poco tiene que ver con una exposición común y mucho con una emocionante experiencia que permite retroceder en el tiempo y reflexionar sobre la historia de Occidente de la mano de las nuevas tecnologías. Es un viaje por siglos y siglos de historia, recorriendo diversos espacios desconocidos que este conjunto catedralicio. Un total de 4.500 metros cuadrados distribuidos en 12 salas, con una narrativa muy cercana al lenguaje cinematográfico y muy alejada de lo que es un museo en lo que habitualmente conocemos. Pudimos recorrer la sillería, uno de los pocos restos que quedan de edificios románicos del siglo XI, donde arranca una pasarela de acero que recorre toda la exposición y desde la que se puede contemplar hologramas, proyecciones en 3D y espejos que muestran ángulos ocultos. Es una breve introducción en este espacio que incluye una maqueta del conjunto catedralicio, como vemos allí, hecha toda en planchas de acrílico. El itinerario continúa por el claustro gótico de la catedral y se dirige a las salas dedicadas a la Edad Antigua. En la de arqueología se pueden contemplar algunos de los restos hallados en el templo, mientras los arqueólogos continúan trabajando en las excavaciones. Entre los materiales expuestos destacan los vestigios de un poblado vascón prerrománico, cuya estructura original se reproduce en una pantalla mediante la técnica de la realidad aumentada, o el descubrimiento estrella de esta muestra, los restos de un niño sietemesino que murió y fue enterrado en el siglo II a.C., que podría convertirse en el pamplonés más antiguo del que se tiene constancia. Las otras etapas de la muestra nos llevaron a través de la Edad Medieval, abordando temas como la Reforma Gregoriana, el Románico y el Gótico, para explicar que el gregoriano era música para rezar y no para dar conciertos. Unos altavoces reproducen el sonido real de los monjes del monasterio de Leyre, y para sumergir al visitante en plena batalla de Navas de Tolosa se proyecta un video que le rodea de humo y le adentra en la dureza de los enfrentamientos. Tampoco nos faltaron ver obras de arte y piezas religiosas que formaban parte de la colección del Museo Diocesano, como relicarios, cruces y tallas marianas. Luego la muestra nos va llevando por la edad moderna y la edad contemporánea, y como broche final plantea una reflexión sobre valores como la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de conciencias
la moral del amor y los derechos humanos, así como la búsqueda de estos valores en cada uno de nosotros, o lo que es lo mismo, qué somos y qué queremos ser. Esta visita ha sido otra de las bellas sorpresas de este viaje.